Bueno, ¿qué tan importante es de que la gente se alimente sanamente? No sé, o sea, supongo muy importante. Muy importante. Efectivamente. ¿Pero por qué es importante? Es muy importante porque no solo afecta como la parte física, el rendimiento del día a día depende en mucho de la alimentación. La condición de una persona, es decir, de salud o enfermedad, muchas veces se puede prevenir o curar, en el caso de la enfermedad, con una buena alimentación. El rendimiento también es dependiendo de la alimentación, el estado de ánimo, muchas veces incluso si estás feliz, estás triste, dependiendo de la calidad de la alimentación. Entonces es muy importante, influye prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, eso. ¿Y qué tanto influye la rutina que uno tiene con la alimentación, bueno, con lo que comemos a diario? Mucho. Si es una persona, por ejemplo, que trabaja de 7 de la mañana a 8 de la noche, va a ser muy diferente lo que coma, las veces que coma, la cantidad de lo que come y la calidad de lo que come, de una persona, por ejemplo, que tiene mucho más tiempo libre, que está mucho menos estrés, que igual le da tiempo de hacer ejercicio después, que durmió más tiempo. Entonces la rutina es súper importante, pero es todavía más importante tener una rutina marcada. La gente que no tiene como una rutina, que no tiene horarios establecidos, generalmente es la gente que más descuida su alimentación, porque como no tiene planeada la rutina del día a día, pues se les va la onda con la alimentación. ¿Varía el plato del buen comer dependiendo de las actividades que realices o a lo largo del día? ¿Varía el plato del bien comer? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo lo explico? El plato del bien comer es como la guía, ¿no? La forma en la que las personas comen, siguiendo estas recomendaciones del plato del bien comer, sí varía completamente del día a día de acuerdo a la rutina que ellos tienen. Entonces, ejemplo, si hoy tengo un día muy tranquilo, pero al día siguiente tengo alguna actividad física, ¿eso afecta? ¿Sí tendría que agregarle algo más? Sí. Sí es algo, digamos, rutinario. Si un día hiciste mucho ejercicio, ese día no necesitas comer mucho más. Pero si es algo que ya tienes planeado, por ejemplo, todos los martes, miércoles y jueves tienes este exceso de energía o esta actividad física diferente, sí deberías tomar diferentes recomendaciones. Solo así. Si es un solo día en el que tienes una exigencia física, no. Ok. Bueno, ¿qué le recomendarías a la gente que tiene como una vida sedentaria? O sea, ¿con qué se podrían alimentar de manera apropiada, teniendo un estilo de vida semejante? Para la gente sedentaria, prácticamente, por ejemplo, ya que sacan a colación el plato del bien comer, esa es como la recomendación para una persona que no se mueve mucho. Muchas frutas y verduras, o sea, abundantes frutas y verduras, hasta más de 5 porciones al día, cada porción contando como que fuera una taza de frutas o verduras. Del grupo de los cereales, tortillas, pastas, arroz, galletas, avena, amaranto, estos granos, no más de 5 porciones al día, que te da agua para 5 tortillas o para 5 panes o para 5 galletas integrales, como una cosa así, o sea, un poco más moderados. Y en menor cantidad, por completo, alimentos de origen animal y leguminosos que van en el mismo grupo. Realmente para las personas que son muy sedentarias, la cantidad de proteínas que necesitan son muy pocas y el grupo de alimentos que nos aportan proteínas en su mayoría son las leguminosas y los alimentos de origen animal. Gracias. Y la siguiente pregunta es para las personas activas. ¿Cómo qué alimentación se requiere para una persona muy activa? Para una persona muy activa yo creo que la diferencia estaría en igual y si es muy activa, o sea, si estamos hablando de una persona que hace deporte, por ejemplo, aumentarle proteínas, muchos cereales y abundantes frutas y verduras, tal cual, como que se vuelve un poco más equitativo. En cantidad tal vez aumentaría y del equilibrio entre verduras, frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal sería un poco más equitativo. O sea, de igual cantidad de todos, no más abundante uno que otro. ¿Es necesario que a cada persona se le dé una dieta personalizada? Completamente. Sí. Completamente. Se necesita hacer una cosa súper aterrizada de acuerdo a la edad, al género, a la estatura, a su peso habitual. Hay veces, por ejemplo, que nosotros quisiéramos llegar a un peso, pero jamás hemos alcanzado ese peso y entonces para esa persona nunca va a ser eso lo aterrizado. Y entonces hay que hacer un análisis específico, análisis bioquímico, cuál es su situación
de salud o de enfermedad en este momento. Las dietas siempre tienen que estar hechas completamente dirigidas al individuo, o sea, a esa persona en específico. Ejemplo, si una persona, no sé, tiene actividades muy similares a otra, entonces, aún así, aunque tengan similares, tiene que tener su Sí. dieta personal. Sí, no es garantía. Incluso podemos hacer grupos homogéneos, ¿no? Igual y de personas que hacen cierta actividad física, que tienen más o menos la misma edad, mismo género, podríamos llegar a ser como algo un poco más homogéneo, pero aún así tiene que ser algo individual. No sabemos la condición, por ejemplo, física de cada uno, no sabemos si tiene alguna enfermedad, si tiene, por ejemplo, un antecedente familiar con carga en alguna enfermedad. Entonces eso resulta muy importante. A veces gente que tiene predisposición a tener enfermedades cardíacas o enfermedades como diabetes, hipertensión, cosas así, resulta muy importante para la dieta. Okay. ¿Cómo influyen las actividades que realiza el individuo día con día? ¿En su alimentación cómo influye? Pues mucho. De eso depende tal cual la exigencia que te pida el cuerpo, no tan solo con los alimentos en sí, sino qué tanta hambre te da en un día y qué no. La gente, por ejemplo, que está muy estresada, tiene de dos polos: o les da muchísima hambre, que es como traducir en ansiedad y esta como ansiedad por comer, o no tienen hambre. Se pasan el día sin comer y ya te llegó la cena y ya se acordaron que no comieron en todo el día. Entonces las actividades que tengas durante el día afectan muchísimo. Gente que hizo, por ejemplo, ejercicio en la mañana, o los que hacen ejercicio en la tarde, afecta mucho la forma en la que comen durante el día. ¿Cómo puede solucionarse una mala alimentación? Se trata mucho de hábitos, tal cual. Hay que identificar justamente los hábitos que lo predisponen a comer mal, a tener una mala alimentación. Por ejemplo, gente que no desayuna. ¿Cómo cambiarías esto? O sea, ¿cómo cambiarías que ellos hicieran desayuno? Pues primero, hacer que cambie el hábito de dormir, ¿no? Entonces, please, duérmete un poco antes para que entonces te dé chance de levantarte más temprano y hacer el desayuno, ¿no? O es que no me da hambre en la mañana, entonces hay que ir cambiando poco a poco ese chip. Ah, perfecto, entonces te levantas, haces un poco de ejercicio, me aseguro que te va a dar hambre, comes algo en la mañana. Como cosas así, va a depender del caso, de cuáles sean los malos hábitos que lo predisponen a una alimentación inadecuada, y de acuerdo a eso identificar esos hábitos e ir sobre esos. Casi nunca una mala alimentación se trata solo de los alimentos, siempre tiene que ver con las actividades que tenemos, pues sí, con las actividades que tenemos alrededor o con la gente que nos rodea, los lugares en los que estamos, la disponibilidad de los alimentos. Exacto, bueno, si una persona quisiera tener una alimentación sana, pero en la institución no hay muchos alimentos sanos, entonces, y aparte no tiene tiempo, ¿cómo arreglamos eso? Mira, por la accesibilidad, si está en un lugar, entonces a cargar con lonchera, o hay un lugar, por ejemplo, personas con bajos recursos, que si les dices comen pescado, igual no tienen ni siquiera dónde comprar pescado fresco o seguro, o es muy caro. Lo que buscarías es adaptarlo a alimentos que él pueda comprar, ¿no? Igual no les vas a dar pescado, ni pollo, incluso ni carne, pero buscarías que tengan proteínas de alta calidad combinando cereales, tortillas, pasta, arroz, con leguminosas, frijoles, habas, lentejas. Esta combinación te da proteínas de tan buena calidad como las de la carne, el pollo y el pescado. Entonces buscaríamos, como tal cual sea su situación, hacerlo. Generalmente para un estatus socioeconómico medio siempre hay forma. O sea, siempre hay forma. Es o carga con tu lonchera, o buscas un lugar, o te aseguras de que vas a tener, vas a encontrar en el lugar en el que estás las cosas que necesitas. Siempre hay forma, siempre hay forma. Por el lugar, es o cargas con lonchera o busques otros alimentos que tenga a la mano. Y de acuerdo a eso haces su menú. Y si es por lo de tiempo, ese no es pretexto. O sea, ¿cómo que no tienes tiempo para comer? Decía un dentista, y decía bien, que para un nutriólogo que le digas que no le dio tiempo de comer o de hacer una comida, era como si a él llegabas y le decías que no te daba tiempo de lavarte los dientes. Era como, o sea, ¿cómo? ¿En serio? No, sí tienes que hacerte tiempo para comer. Tiene que ser como de medicamento, de ya está la hora, ya me toca la colación, ya me toca la comida, entonces buscar así. Entonces sí deben de tener un horario exacto, a pesar de todas las actividades que tiene la persona. Sabemos que ahorita en la actualidad, las personas tienen, aparte de escuela o trabajo, tienen otras actividades y no tienen suficiente tiempo para que puedan tener una buena alimentación, tener su alimentación normal con su tiempo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
Pues tal cual, o sea, como crear conciencia de que es muy importante. O sea, de que no es como una cosa esa de si me dio tiempo de comer o no me dio tiempo de comer, es como, es parte de tu salud, de la salud completita, de conservar tu cuerpo en el mejor estado. Tal cual se trata de eso, como más bien de crear conciencia y de hacerles entender a las personas que es parte esencial de la alimentación, del cuidado de su salud. Como que más bien va por ese lado. Prácticas y medidas específicas que tendríamos que adaptarlo como a cada persona. ¿Puedes decirnos algunas recomendaciones para que las personas adopten hábitos de buen comer o más bien cambien sus malos hábitos alimenticios? Como algún paso como fácil de seguir y así seguir subiendo. Primero que no saltarse comidas. Es como la primera clave, no malpasarse, como dicen. Buscar no tener periodos de ayuno de más de 4 horas, eso es muy importante. Suena súper choteado, pero es real. Come frutas y verduras, o sea, no por nada está escrito en todos lados, ¿no? No lo tomamos en cuenta porque ya lo escuchamos mucho y en México específicamente no sabemos cocinar frutas y verduras, pero yo diría, verdaderamente come muchas frutas y verduras porque lo que tienes que hacer es aumentar el consumo de fibra, productos integrales, tratar de disminuirlo en la medida posible los azúcares, tratar de cocinar sin mucha grasa. ¿Qué otra cosa? No premiar con la comida de forma general, ¿no? Te portaste bien, vamos hoy a McDonald's, o sea, no hay premios con comida y eso ayuda muchísimo, más ahorita que está muy de moda todo esto de la comida chatarra y los antojitos de así, todo es así, con base a eso. Entonces, esas son como las recomendaciones generales. No dejar periodos de ayuno, cocinar con la menor cantidad de grasa, muchas frutas y verduras, productos integrales y no azúcares, no grasas. Eso y... Agua, y mucha agua, perdón. ¿Qué crees que es como así, bueno, no sé cómo decirlo? Bueno, ¿qué crees que es lo que provoca una mala alimentación en las personas? ¿Qué es lo que lo produce o lo dispara, por así decirlo? La rutina lo afectaría esa alimentación. La rutina sí afecta tu alimentación. Desde la educación en casa, de cómo alimentarse. Sí, es una cosa muy compleja, ¿eh? Los malos hábitos, dice que es una parte biopsicosocial, ¿no? La parte biológica, que tal cual te acostumbras a tu cuerpo a que te exija dulzor, a que te exija grasa, a que si no es algo que no cruje y hace no te gusta. La parte social, que es mucho de la gente con la que estás alrededor, que ya te lleva hacia estas cosas de malos hábitos de alimentación completamente. Y la parte emocional que necesita cubrir como con esta parte de me gusta o no me gusta y qué es lo que te gusta, ¿no? ¿La comida es saludable o no es saludable? Y estamos súper casados con esto de es saludable igual y no es tan rico. No es saludable y es como lo de los viernes, lo que sí disfruto, lo que me encanta y lo que espero toda la semana. Eso es el problema, o sea, ese es el problema. Tenía, por ejemplo, gente que me decía que los domingos era su día libre y yo, o sea, ¿pero qué? ¿Día libre de cuidar tu salud o cómo, no? Y a la gente se le hace bueno para el día libre y entonces puedes comer lo que más te gusta, que es toda esta comida chatarra y esta comida medio malona, o sea, no es tan recomendable, al menos en cantidades abundantes.